Bien, entonces dice en el verso 1 del capítulo 13 del libro de Romanos, dice, sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas, o también pudiera ser establecidas, ¿verdad? Entonces aquí dice, ¿verdad?, que todo ser humano, toda alma, debemos de someternos a las autoridades, que gobiernan. ¿Por qué debemos de someternos a toda la autoridad que gobiernan? Porque primeramente debemos de entender que el sometimiento debe de ser primeramente para Dios, para con Dios, porque Él es el que instituyó, el que estableció ese orden. Y si no existen una ley, una autoridad para podernos regir, para poder gobernar, para que podamos ser guiados por esa ley, entonces pudiéramos vivir totalmente sin ley y cada quien hacer lo que quiera, lo cual entonces no sería agradable a Dios, que ese es el caso, ¿verdad?, lo cual estamos viviendo, donde ya no hay autoridad que de veras aplique la autoridad suprema de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 8, verso 15, dice, por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Esta es la sabiduría suprema de Dios que está hablando, diciendo que por ella, ¿verdad?, reinan los reyes. Lo cual debería ser, ¿en qué forma deberían de gobernar los reyes? Con sabiduría suprema, con sabiduría que solamente viene de Dios. Y dice que los gobernantes decretan justicia. Si los gobernantes no decretan justicia, es porque no están bien con Dios. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 10, y vamos a leer del verso 9 al 10, vean lo que dice. Génesis 10, del 9 al 10 dice, él fue un poderoso cazador delante de Jehová, por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová. En el verso 10 dice, el comienzo de su reino fue Babel. Erec, Acab y Calne en la tierra de Sinar. Vemos entonces que Nimrod comenzó un reino. Y si nos pasamos al capítulo 11 del 1 al 9, va a describir qué es lo que esta persona quiso hacer. Génesis 11 del 1 al 9 dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, donde comenzó el reino de Nimrod, en la tierra de Sinar, ¿verdad? Y dice, y se establecieron ahí.
Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillo y cocinémoslo bien, y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. El inicio de una tecnología. ¿Para qué? Para la destrucción del hombre. Y luego dice en el verso 4, luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, es decir, una altura que llegue hasta los cielos, y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersidos sobre la superficie de toda la tierra. ¿Qué es lo que ven aquí qué es lo que está haciendo el hombre? Está creando su propia ley. Está creando su propia ¿qué? Su propio legado. No fue suficiente el orden que Dios estableció, sino que ellos buscaron el propio. ¿Y en qué forma lo estaban haciendo? En una forma corrupta, corrompida. En el verso 5 dice, pero Jehová descendió para ver la ciudad, y la torre que habían edificado los hijos de ¿quiénes? De los hombres. Verso 6, y dijo Jehová, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada, vean lo que dice, ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vemos aquí que se corrompieron y ellos se propusieron en su corazón hacer lo que iba a contra de Dios, de lo establecido de Dios. Y luego dice en el verso 7, vamos y bajemos, confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje de otro. Verso 8, así Jehová los dispersó desde ahí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Vemos la intervención divina de Dios para parar la destrucción del ser humano, para parar la corrupción del ser humano. En el verso 9 dice, por eso la ciudad fue llamada Babel, que viene siendo ¿qué? Babilonia. Porque ahí Jehová confundió la lengua de toda la tierra, y de ahí Jehová los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Y si vemos, regresemos al libro de Romanos, capítulo 13. Si vemos la ley divina de Dios, es lo único que puede reinar al ser humano, pero también vemos que el ser humano no quiere ser gobernado por la santidad de Dios, porque el ser humano busca la corrupción. ¿Y por qué ustedes creen que el ser humano busca la corrupción? Porque el ser humano es una persona que se deja engañar. ¿Y se deja engañar por quién? Por el engaño de Satanás. Se ha dejado persuadir por Satanás, por su mentira. Y esa es la razón por qué hoy en día los gobiernos son totalmente corruptos. No en todos, pero en su mayoría. Porque no buscan establecer o seguir lo establecido de la santidad de Dios, sino que buscan sus propios deseos, propósitos y sobre todo su avaricia.
el reflejo de qué fue la gran avaricia que tuvo Satanás en su corazón, que no quiso, ¿verdad?, ser gobernado por Dios y buscó quitarle el poder a Dios. De tal manera que él dijo, yo me voy a sentar en ese trono. Y es lo mismo que vemos reflejado hoy en día. Pero la ley, lo establecido por Dios, es bueno, es santo. Por lo cual deberíamos nosotros de entender que esa ley, eso que estableció Dios, es bueno y es saludable para el ser humano. En el verso 2, en el libro de Romanos capítulo 13, dice, por lo tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, ¿ven? No me estoy inventando palabras, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán ¿qué? Condenación sobre sí mismos. ¿Y ustedes creen, qué creen ustedes que fue el final de Nimrod? Condenación. ¿Sí? Muy interesante, y les recomiendo leer y estudiar la vida de Nimrod. ¿Por qué? Porque también desde allí empieza la gran confusión de que supuestamente él fue, ¿cómo se dice? Que su mamá había quedado embarazada por obra divina. Y entonces él nació supuestamente siendo, ¿cómo se dice cuando la mujer queda embarazada? Se me va la palabra. Pero que él nació sin padre, porque divinamente fue su mamá embarazada. Concebido, esa es la palabra, gracias. Que su mamá lo concibió a él divinamente. Entonces, de ahí, supuestamente después él se viene casando con su propia madre. ¿Sí? Entonces es muy interesante, por eso les recomiendo que lean y estudien la historia de él, muy interesante para ver cómo viene el engaño de esta persona, de este personaje. Y por eso vuelvo a leer el capítulo 2 de Romanos 13, dice, por lo tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios o a lo establecido por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Y yo les pregunto, en Proverbios 8:15 dice que por la sabiduría suprema, sabiduría de Dios, los reyes reinan. Y dice que los gobernantes decretan justicia. ¿Y qué tipo de gobernantes se ven por la mayoría del mundo, en la mayoría de países? Los que se están dejando guiar para reinar de acuerdo a la sabiduría suprema de Dios, los que están decretando justicia de acuerdo a Dios, o son los que están como Nimrod, que únicamente buscaba su propio establecimiento, que va a contra de lo establecido de Dios, y eso trae ¿qué? Condenación sobre ellos, para que no se dejen engañar. ¿De qué les sirve que tengan los bancos, las cuentas de bancos en Suiza llenos de millones
de dinero, si el final es que serán condenados, entonces no se dejen engañar. Vamos, apliquemos la justicia de Dios divina, lo ordenado por Dios, lo establecido por Dios, obedezcamos eso y sometámonos a eso ordenamiento, a eso ordenado por Dios. Verso 3 dice, porque los gobernantes no son motivo de temor, de miedo, de maldad, para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad. Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. ¿Qué es lo que nos está enseñando este pasaje bíblico? Porque los gobernantes no son motivo de maldad, no son motivo de atemorizarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una conducta reconociendo la ley divina de Dios, nos vamos a conducir y a comportar de acuerdo a esa ley. ¿Por qué no escogemos, un ejemplo, pasarnos una luz roja, aunque no nos vea ningún policía? Porque sabemos que a Dios le agrada la obediencia, entonces vamos a buscar conducirnos obedeciendo las reglas, lo establecido y la ley. Y de esa forma Dios nos va a proteger. Pero si buscamos burlar la ley y nos pasamos una luz roja enfrente de un policía, ¿qué creen ustedes que nos va a suceder? Nos va a dar una infracción. Por lo tanto, busquemos la buena conducta, obedezcamos la ley divina y de esa forma no tenemos por qué tenerle miedo a la ley establecida aquí en esta tierra, porque primeramente nos estamos guiando y somos conducidos por el Espíritu Santo para obedecer lo divino, ¿verdad? Que ya fue establecido. Y por eso dicen, al terminar el verso 3, dice, haz lo bueno y tendrás que elogios de ella, haz lo bueno y tendrás que recompensas. Haz lo bueno y serás reconocido. No importa que no sea por el ser humano, pero por Dios sí. En el verso 4 dice, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Vean lo que dice. Si le estamos entendiendo bien aquí dice, pues la ley es un ministro. La ley es un servidor de nosotros porque viene de Dios para bien. ¿Por qué? Porque es un servidor, porque nos va a enseñar que si nosotros cumplimos con la ley divina, nos va a favorecer, nos va a ayudar cómo conducirnos, siempre practicando hacer el bien. Pero si haces lo malo, continuando, vean lo que dice, pero si haces lo malo, entonces debes de tener miedo porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica ¿qué? Lo malo. ¿Quién es el que estableció? La ley es espiritual. La ley se vive cuando tenemos el Espíritu Santo y somos guiados por el Espíritu Santo, andamos en el Espíritu, por lo tanto, cumplimos la ley de Dios. Y eso trae bendición, trae bienestar al alma. De lo contrario, el que practica lo malo
está caminando a contra de Dios, está rompiendo lo establecido de Dios, como lo hizo la gente cuando estaban haciendo ¿qué? La Torre de Babel. No fue suficiente para ellos lo establecido por Dios, sino que ellos quisieron hacer ¿qué? Sus propias leyes. Ahora bien, la constitución de un país es su ley. Y hay dos formas de aplicar toda ley. Una de acuerdo a lo espiritual y otra de acuerdo a la corrupción. Y si vemos tanta corrupción es precisamente porque no quieren obedecer lo establecido por Dios. ¿Y qué es lo que practican? La corrupción, y la corrupción trae ¿qué? Destrucción. Primeramente del alma y después de los demás. En el verso 5 dice, por lo tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de ¿qué? De la conciencia. Cuando se practica el bien, alimenta el alma ¿de qué? Del bien. Cuando se practica el mal, la conciencia no deja que esa persona que está practicando el mal tenga paz. La conciencia no se puede quedar callada cuando el ser humano practica el mal. Hasta que llega un momento donde el ser humano cauteriza la conciencia. Y ya no siente más. Y eso está en el libro de Romanos en el capítulo 1, ahí lo pueden leer. Cuando el ser humano llega a cauterizar su conciencia, entonces ha perdido la esperanza, ya no existe nada moral en esa persona. Pero vean lo que dice. Verso 5, por lo tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Cuando usted va manejando y ve que una luz se pone roja, aunque espiritualmente esté muerta, su conciencia está viva si no ha sido cauterizada. ¿Y qué es lo que pasa? Su conciencia le dice, párate porque es una luz roja. Sin embargo, cuando el espíritu de desobediencia toma posesión de una persona, toma control, la persona no quiere someterse ni a la autoridad divina, ni a la autoridad establecida en la tierra. Y eso se llama ¿qué? Que la persona tiene orgullo, es orgullosa y no se somete a nada, indicando que su conciencia está cauterizada. No puede responder ya. Verso 6. Pues por esto también ustedes, vean lo que dice, pagan impuestos. Aquí está tomando un giro, ¿verdad? Y dice, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Vean lo que dice. Los gobernantes son servidores ¿de quién? De Dios. Y si el gobernante no está haciendo la voluntad de Dios, está trayendo condenación en sí mismo. La ley es establecida por Dios y debemos de llevarla a cabo con justicia que le agrade a Dios. Deben de estar gobernando como servidores de Dios, es decir,
con toda la santidad que Dios se merece. De lo contrario, están trayendo condenación sobre ellos mismos. Y dice que ellos son dedicados precisamente a esto. ¿Cuál es esto? A ser servidores de Dios, primeramente. Yo les pregunto o les digo, ¿qué servidor, qué gobernante que está gobernando con todo el entendimiento de que él le está sirviendo a Dios, pudiera gobernar un país incorrectamente? Ninguno. Sí, porque cuando se hacen las cosas para Dios, entonces se va a hacer todo para agradarle a Dios y el pueblo va a ser gobernado justamente. Se le va a proveer lo mejor que ofrece la ley. Verso 7. Páguenle a todos lo que deban, al que impuesto, al que tributo, al que reverencia, al que honor. ¿Ven qué increíble es la palabra de Dios? Dice que si, miren, hay algo bien interesante. Si usted le debe un saludo a alguien en la mañana, salúdelo. Si usted le debe el desearle un buen deseo a una persona, deséale el bien. Porque si usted le debe algo a alguien, se debe de pagar. Y usted puede decir, ¿por qué le debo un saludo a una persona? A lo mejor él me lo debe a mí. Lo que está diciendo aquí es de que practiquemos el bien. Practiquemos el bien sin ver a quién, pero si lo hacemos para agradarle a Dios, entonces estamos manifestando que el Espíritu de Dios vive en nosotros, mora en nosotros, nos está guiando, nos está instruyendo para hacer el bien y por lo tanto vamos a darle honor al prójimo, porque también la palabra dice que debemos de poner al prójimo más arriba que a nosotros mismos. Y de esa forma, ¿verdad? Si se trata de dinero, páguele impuesto a quien le debe de pagar impuesto. Aún dentro del impuesto tenemos que hacerlo para que lo estamos haciendo para Dios. Verso 8 dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. ¿Ven cómo la ley es divina? La ley es espiritual. Qué desgracia es cuando nos salimos de contexto y usamos la palabra de Dios para nuestra propia conveniencia. Y es increíble cómo los que no son creyentes como los que son creyentes buscan ciertos pasajes bíblicos para justificar lo que hacen. Y no debe de ser así, por eso es de que dice, fíjense bien, no le deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Pregunto, ¿ustedes le han robado a Dios? ¿Ustedes le deben algo a Dios? ¿Están amando a Dios como Dios requiere? Porque si no estamos amando a Dios como Él requiere, tampoco podemos amar a nuestro prójimo. ¿Cómo puede un ser humano amar a su prójimo en la forma que Dios estableció si no tenemos el amor de Dios? Jesucristo dijo, el que tenga sed, venga a mí. El que esté falto de amor,
que vayamos a Jesucristo. Y dice que cuando tomemos de su agua, recibamos su amor, dice que van a brotar fuentes o ríos de agua viva, ¿verdad? Entonces, si tenemos el amor de Dios, de nosotros debe de salir, de brotar ríos del amor de Dios. Pero si no tenemos el amor de Dios, entonces necesitamos tener ese amor de Dios. Necesitamos beber ese amor de la fuente de donde procede, de donde sale ese amor, que es Cristo Jesús, que es Dios mismo. Y de esa forma vamos a poder, ¿qué? Amar al prójimo. Y si amamos al prójimo, entonces cumplimos la ley. En el verso 9 dice, porque esto, fíjense lo que dice, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué fue el problema que vemos que hubo en Caín? ¿Acaso Caín obedeció esto? Y muchos de ustedes pueden decir, es que en ese tiempo no estaban todavía los 10 mandamientos. Estoy de acuerdo. Y no tenía que cumplirlo Caín. Pero si la ley ya estaba establecida desde un principio. ¿Sí? Porque Dios fue y le dijo a Caín, el pecado está a la entrada de tu puerta. El pecado está ahí, tocándote. No le dijo, como hoy se enseña mucho, no le dijo, el pecado está en ti. Por eso mucha gente dice, es que la carne me hizo pecar. Somos pecadores porque la carne es débil. Eso es correcto. Pero el pecado no moraba, no tenía control de Caín. Dios le dijo que estaba afuera acechándolo. Pero dijo que él tenía, Dios le dice a Caín que él tenía el poder, ¿verdad?, para dominar el pecado. Pero sin embargo, Caín escogió matar, o mejor dicho, asesinar, porque esa es la palabra donde dice no matarás, debe decir no asesinarás, porque la palabra asesinar es cuando meditas el matar al prójimo. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo mató. No aplicó el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es algo que nosotros debemos de hacer. En el libro de Éxodos capítulo 20, versos 13 y 17, dice, no asesinarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en día? Todos los noticieros, en su mayoría, se llenan la boca de puro falso testimonio. ¿Con qué razón ahora se le llama, verdad, las noticias falsas? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno,
ni nada que sea de tu prójimo. ¿Ustedes qué creen que codició Caín de Abel, que le arrebató su vida? Lo que Caín aborreció, o codició, mejor dicho, de Abel, es que él fue aceptado y Caín no fue aceptado. Porque dice, ¿verdad?, la palabra, que Caín fue aceptado por su ofrenda. Y él codició eso, y él quiso obtenerlo en una forma que podía traer condenación en sí mismo. Y esa es la realidad de hoy en día. ¿Qué es lo que el ser humano codicia? Que quiere el poder político y quiere el poder económico. ¿Para traer qué? Su propia condenación, su propia destrucción, ¿verdad? Porque no están amando a su prójimo como a ellos mismos. Porque ellos no pueden amar, porque no tienen el amor de Dios y por eso no pueden amar. Esa es una de la realidad que vemos que hoy en día existe. El mundo está gimiendo de dolor porque los dolores están aumentando. Pero si el mundo, la raza humana que está a contra de Dios, se arrepintiera de estar a contra de Dios, de estar practicando el pecado, de buscar sus propios deseos y dejaran de codiciar lo que trae condenación a sí mismo y se entregaran arrepentidos a conocer a Dios, a conocer su santidad, a tener una relación santa con Él, fuera otro mundo. Verso 10. Ahora vean lo que dice. El amor no hace mal al prójimo. Ahora sí me creen que Caín no buscó el amor. Si no, no le hubiera hecho mal a su hermano. Dice que el amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el cumplimiento de la ley. Por eso Jesucristo dijo, yo no vine a romper la ley, sino que Él vino a cumplirla. Con el amor, la manifestación del amor cumplió la ley. Verso 11 dice, y hagan todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Cuánta gente está dormida? ¿Cuánta gente está engañada? ¿Cuánta gente tiene los ojos vendados, la mente totalmente oscura en las cosas de Dios? ¿Cuánta gente está totalmente engañada con diversas religiones, con diversas creencias, que viene siendo la doctrina que inició Nimrod, que dijo que vamos a establecer nuestro propio reino, nuestro propio imperio, vamos a establecer nuestra propia ley y prácticamente nuestras propias creencias, porque lo que Dios nos ha dado no fue suficiente para ellos. Y es lo mismo que estamos viviendo hoy en día. Pero nos jactamos porque creemos que hoy en día vivimos mejor que ellos por toda la tecnología
que el hombre ha desarrollado. ¿Y qué es lo que dijo la palabra? Dice que lo que ellos se proponían, ellos lo iban a lograr. ¿Sí? Tenemos carros, tenemos aviones. Nos jactamos que el hombre ha ido a la luna y ya está explorando otros planetas y ya están vendiendo boletos para que cuando aquí llegue la destrucción en este planeta Tierra, entonces los que ya compraron sus boletos puedan irse a vivir en este otro planeta. De verdad, ¿hasta dónde ha llegado el engaño del mismo ser humano? Pero nosotros que somos creyentes, debemos de alimentarnos de que la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Vean la hermosura del Evangelio, de la palabra de Dios. Si pudiéramos entender esto, nosotros los creyentes debemos de estar despiertos, permanecer despiertos y vivir como si hoy fuera el último día que existiéramos en esta tierra. Vivir con una relación con Dios, caminando en el Espíritu, apasionados, fervientes por tener esa relación íntima con Dios. Porque, vean lo que dice el verso 12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por lo tanto, desechemos las obras de las tinieblas de la oscuridad y vistámonos con las armas de la luz. Pablo nos exhorta a que estemos viviendo una vida bajo la luz. Y si no tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, viviendo en nosotros, instruyéndonos, entonces, ¿quién nos está guiando? ¿De qué está llena su mente? ¿De qué está usted alimentando su mente? ¿Con qué pensamientos? Porque también la palabra nos exhorta que todo pensamiento que quiere ser más altivo que Dios, debemos de someterlo en la obediencia de Cristo Jesús. Y de esa forma podemos estar vestidos con las armas de la luz. Si tenemos la mente de Cristo Jesús, el pensar y el sentir de Cristo Jesús, entonces vamos a desechar las obras de las tinieblas, las obras de la oscuridad. Si no lo estamos haciendo así, entonces usted haga conciencia y autoexamínese quién está gobernando en su ser. Verso 13. Andemos decentemente como de día. No, vean lo que dice, no en orgías, borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. De verdad, no tengo que explicar esto, ¿verdad? Lo dice bien claro. Yo creo que todos sabemos lo que es andar en la luz. Eso es lo que se refiere el día. Y yo creo que todos entendemos que es una orgía. ¿Qué son borracheras? ¿Qué es una persona promiscua? ¿Qué es
la persona que vive en lujurias, perdón, y luego dice que no debemos de andar peleando. Y no debemos de tener envidia de nada. No debemos de ser celosos de lo malo. Si alguien quiere ser celoso, que sea celoso de la santidad de Dios y que la aplique en su vida. ¿Y acaso no es verdad que estas son las cosas que más se practican hoy en día, como o mejor dicho, se practican en la tierra más que en ningún otro lugar? En el verso 14 dice, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo, vístanse de Dios, vístanse del Espíritu Santo y no piensen, vean lo que dice, y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. En otra traducción dice, para los deseos de la carne. ¿Quién de ustedes no ha escuchado que debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios? Si usted no sabe lo que es vestirse de nuestro Señor Jesucristo, entonces busque en su Biblia y vaya y lea lo que viene siendo la armadura de Dios. Y esa armadura de Dios es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo, que nos da la habilidad de pelear la buena batalla. Nos da la habilidad de salir victoriosos porque estamos vestidos de Él, de la armadura de Dios. Un casco, dice, en la cabeza para que no penetren los malos pensamientos. En la mente se pelea las batallas. Y dice que un escudo para protegernos ¿de qué? De los dardos, que el enemigo está continuamente tirando flechas. Y luego dice que ¿cómo se dice la parte? Coraza. ¿Y para qué es la coraza? Para que no penetre nada en el corazón, ¿verdad? Y luego dice que te pongas el cinto de la verdad, para que la verdad siempre la puedan ver. Y luego dice que te ponga las sandalias, ¿para qué? Para llevar el evangelio. Y en tu mano debes de llevar ¿qué? La espada, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y de esa forma el enemigo no va a poder derrotarnos. Entonces, ¿cómo alguien puede vestirse del Señor Jesucristo si nunca lo ha recibido como su Salvador personal, como su Señor? Y si no lo ha hecho, entonces desafortunadamente la persona va a estar pensando pensamientos y cómo proveerle a la carne en sus deseos, en sus lujurias, ¿verdad? Yo te invito a que te autoexamines, y que de verdad pienses, si tú alguna vez has confesado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal, y no estás caminando agradándole a Él, es porque has fallado en algo. Si tú lo recibiste como Señor y como Salvador,
y estás caminando agradándole a Él, entonces eres una persona salva. Pero si te has engañado y nomás porque lo confesaste, mas no lo has hecho ni tu Señor, indicando que Él es el que te debe de gobernar, ni lo has hecho como tu Salvador, entonces vives engañado, vives engañada. Porque dice la palabra de Dios que con la boca que se confiesa, ¿verdad? ¿Para qué? Para salvación, y con el corazón se cree. Tienes que entender que en el momento que tú has hecho la confesión es cuando tú necesitas caminar en obediencia. Porque si sigues en desobediencia, entonces vives engañado, vives engañada, y el amor de Dios no está en ti. Bien, oremos. Padre Santísimo, en tu glorioso nombre, te damos a ti las gracias. Alabamos y glorificamos tu santo nombre, porque tú eres el único digno de recibir toda alabanza, toda honra y toda gloria. Ahora, Padre, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tu palabra sea escuchada, que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de los corazones que aún no te conocen y aún de los que te conocemos, para saber que necesitamos caminar de acuerdo al Espíritu y poder cumplir tu ley, lo que tú estableciste, para que de esa forma los frutos de obediencia y de arrepentimiento sean obvios de que ahora tu amor mora en nosotros, y de esa forma podemos decir que nos hemos vestido de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esa gran provisión. Ahora manifiéstate aún más en el nombre de Cristo Jesús. Amén.